Hola, ¿qué tal? Con la misma alegría de siempre y agradecidos con nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar nuevamente con ustedes en esta oportunidad hoy, sábado 13 de marzo. Queremos ya seguir con los estudios de Gálatas y contentos porque Dios nos ha ayudado. Ya hoy veremos la parte 30 y estoy viendo que probablemente tengamos cuanto mucho 2 estudios más de Gálatas y bueno, queremos seguir estudiando el Nuevo Testamento en esta cosmovisión, así que yo le estoy pidiendo dirección a Dios para que nos diga si estudiamos alguna otra carta paulina. He estado pensando en Romanos y en Hebreos, aunque no sea paulina, o algún evangelio, ¿verdad? Y me gustaría mucho pues estudiar el evangelio de Marcos. Así que si usted quiere pues entrar a participar en qué es lo que se nos viene, le invito a escribirnos, le invito a pronunciarse, lo tomaremos muy en cuenta. Recordar que estamos llegando a ustedes, si lo está viendo en vivo, en YouTube y en Facebook, pero que en Facebook llevamos una videoteca en donde guardamos en las distintas listas de reproducción mensajes de día domingo. Guardamos asimismo los estudios de introducción al Nuevo Testamento, las citas del Señor, que pronto estaremos viendo la cita de Pesaj. También es otra cosa que estamos ya estudiando y que no estoy seguro si el próximo sábado, para tomar 2 sábados y estudiarlo, probablemente sí. También pues estemos viendo ya en referencia a Pascua, ¿verdad? Y bueno, aclararnos todavía más algunos de los conceptos que ya vimos el año pasado. Con esto en mente, empezamos con una plegaria hacia nuestro Padre. Señor, bendito seas tú que has entregado tu palabra a nosotros para que la estudiemos, para que profundicemos en ella, para que la conozcamos, para que entremos en una alianza contigo por medio de ella. Y hoy pedimos que vengas a revelar la porción de lo que está ocurriendo aquí en Gálatas, ya iniciando el capítulo 6. Lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar, como siempre, con un pequeño repaso de lo que vimos en la parte 29. Recordará usted que hicimos un repaso de los conceptos que es andar en el Espíritu y lo que esa palabra, la palabra Espíritu significa en el contexto bíblico. También hablamos un poquito acerca de estar sujetos a la ley, es decir, a la esclavitud, a ley, perdón, no a la ley, a ley, o sea, la esclavitud de ser subordinados, y que la libertad en el Espíritu es andar dentro de los mandamientos, guardando la promesa. Y también hicimos un par de conexiones con respecto a que las obras de la carne son las prohibiciones que están en la Torah del Señor, en la ley, mientras que el fruto del Espíritu es el resultado de andar como Dios nos ha dicho. Vamos entonces a empezar el capítulo 6, pero usted recordará que hace algunos estudios yo le comentaba, viendo el capítulo 5, en los versículos 13 y 15 me parece, que estos tenían mucho que ver con lo que aquí va a pasar. Entonces, para hacer un enlace, para hacer una conexión, yo quiero pedirle que usted me acompañe a leer. Vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo pasado y con esto entramos de una vez al capítulo 6. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse a unos por amor los unos a los otros. Y es que Pablo está recordando que
vivimos dentro del contexto de la Torá del Señor y que lo que se está votando es el concepto fariseo de tener que guardar la Torá oral, que venía a poner muchísimas cargas, algunas bíblicas, algunas antibíblicas, a las personas que estaban entrando al nuevo movimiento con la intención, he de decirlo, de salvaguardar y de que se cumpliera mejor la palabra del Señor. Pero Pablo está diciendo aquí, no, vamos a vivir dentro de la libertad del Señor, que es vivir dentro de los mandamientos, pero no podemos usar esta libertad como un pretexto para la carne, porque recordemos que la carne está prohibida también en los mandamientos. Versículo 14, porque toda la Torá, toda la ley, en una palabra se cumple. En el precepto, o recordará usted que dijimos, se vuelve repleta, se llena. En el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes, versículo 15, se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y entonces ahora hacemos un salto hasta el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quiénes? Tenemos que hacer algunas preguntas, varias preguntas acá. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales son los nacidos de nuevo, los nacidos de arriba, los que andan en el poder de Dios, en los mandamientos, o por el poder de Dios dentro de los mandamientos, ¿verdad? Y entonces recordamos aquí lo que ya leíamos en el versículo 14, que la ley del Señor se repleta, se llena en el precepto de amar al prójimo. Por lo tanto, alguien que vive en el Espíritu es alguien que busca restaurar en lugar de juzgar. Y es que muchas veces el conocimiento o la mal llamada elevación espiritual, el hecho de pensar que sabemos más, de conocer más Biblia, a lo mejor nos puede llenar un poquito de orgullo. Pero vivir en el Espíritu es vivir con el entendimiento de que no puedo juzgar a los demás, sino como Pablo aquí dice, tengo que andar con un espíritu de mansedumbre para restauración, especialmente cuando alguien es sorprendido en una falta. Por lo tanto, que nuestro cumplimiento de la palabra de Dios no nos lleve a ser menos misericordios. Al contrario, deberíamos de ser mucho más misericordiosos que jueces. Recordar que la palabra restaurar quiere decir amar, corregir, ayudar. Aquí tengo otros significados. Ayudar, restaurar, ayudar, corregir, amar. Y por eso hablamos del mandamiento en el cual toda la Torá se vuelve repleta. Pero luego agrega, con espíritu de mansedumbre. Si recordamos los significados, porque entonces aquí es donde el hecho de conocer qué significa espíritu en la Biblia cobra sentido. Si recordamos los significados, podremos entender que lo que el apóstol está diciendo aquí es, tengan el ánimo de la humildad, el ánimo de la mansedumbre, porque debemos de considerar que nosotros también podríamos caer, y por eso recuerda el primer mandamiento, el mandamiento más importante, el de amar al prójimo, porque has de tratar a los demás, has de restaurar a los demás como a ti también te gustaría que fuera restaurado dentro del contexto de la ley del Señor, dentro del contexto de los mandamientos, haciéndolo como los mandamientos del Señor te dicen. Versículo 2. Vamos avanzando. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Otra vez, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo.
¿A qué está refiriéndose Pablo con llevar las cargas? ¿A qué se refiere precisamente? ¿Será que yo soy responsable de los demás? Porque venimos hablando de restauración. Eh, y por eso nos ayuda a ir a la palabra, y la palabra aquí es pesos, presiones, no tanto una carga individual, sino que aquí está hablando de que hemos de ser solidarios con los demás en las presiones, en los pesos que ellos llevan. ¿Por qué lo digo? Porque ya más adelante Pablo estará diciendo que cada quien debe de llevar su propia carga. Y entonces ayuda mucho entender que la palabra carga aquí no es la carga sino un peso, una presión, y por lo tanto no el hecho de ser empático. Esto sería la palabra, la forma antigua de solicitar una empatía de nosotros hacia los demás. No es que yo le quite a otro la responsabilidad que es individual, y repito, lo enfatizaremos en el versículo 5. Entonces, debo de aprender a ser solidario y empático con los pesos que otros llevan, con cómo otros tienen su lectura y con el proceso que Dios le lleva a otros. Y así dice el apóstol, cumpliré la ley de Cristo. Y luego recuerdo que aquí la palabra ley también tiene artículo, la ley de Cristo. En la Edad Media, en el cristianismo tradicional, se formuló el pensamiento de que la ley del Antiguo Testamento y la ley de Cristo eran dos cosas aparte. Ahora, esto simple y sencillamente no puede ser así. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo y el Padre o Dios son uno, es uno. Y entonces no podemos pensar en un Dios que tenga una ley y en Jesucristo que tenga otra ley, porque estaríamos probablemente quebrantando el mandamiento más importante, el de escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, es uno. ¿Qué estoy tratando de decir? Que cuando Pablo coloca el artículo el artículo definido a la palabra ley, refiriéndose a ella como la ley de Cristo, está hablando exactamente de la misma revelación que Jesús mismo, que Dios mismo dio a Moisés en el Sinaí. Verlo de una manera distinta nos llevaría a la creencia en más de un Dios, y que Dios nos libre de pensar así, porque escuchemos atentamente, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, es uno. Y entonces afirmamos lo que Pablo ha venido diciendo, lo que Pablo ha venido hablando, cómo ha venido validando la palabra del Señor, la Torah del Señor, como Él nunca enseñó a desobedecerla, nunca enseñó que debíamos de pensar que estaba obsoleta, sino que Él estaba continuamente defendiéndola de los ataques de los judaizantes que con la teología farisea, y este es el contexto de toda la carta, de los judaizantes fariseos que con su teología querían poner los mandamientos como requisito para salvación, especialmente el mandamiento de la circuncisión. Y ese es el propósito de esta carta. Esclarecer que la salvación es por la fidelidad de Dios en nosotros, que es un don, que es un regalo, que no nos la podemos ganar, pero también afirmar que una vez salvos podemos vivir dentro de los mandamientos. Versículo 3. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y por eso era importante nuevamente recordar el contexto de
de la carta, las razones principales de esta carta, porque aquí está diciendo que a lo mejor hay alguien que se cree algo y eso nos tiene que poner, nos tiene que predisponer a pensar de quién está hablando o Pablo de quiénes está haciendo una apología, una defensa, y concluimos, para ser congruentes con todo lo que hemos venido estudiando, que el movimiento fariseo del que se habla en el versículo 15, quizás con buena intención, yo desconozco de esto, pero ellos habían erróneamente dicho que era necesario ser circuncidados para ser salvo y Pablo está peleando esto en contra. Él está en contra completamente de esto. Entonces, este grupo de fariseos dentro del movimiento, según Pablo, querían a lo mejor presumir de que tenían mucha gente circuncidada fuera de Judá, quizás les daba un cierto tipo de logro o quizás podían estar orgullosos de haber logrado algo. Y hemos visto esto en pasajes como Hechos 15 y Hechos 21. Pero yo quiero puntualmente recordar el capítulo 2, algo que ya vimos y que leemos a continuación dentro de este contexto. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, ¿a quiénes se refiere Pablo? Él está hablando de cuando sube a Jerusalén 15 años después de su conversión. Dice, lo que eran, nada me importa. O sea, él está hablando de los emisarios de Dios. ¿Y qué eran? Eran pescadores, la mayoría de ellos. Algunos eran cobradores de impuestos, alguno fue subversivo, etcétera, etcétera. Dice Pablo, yo que soy un teólogo, eso a mí no me importa. Ellos son los que están a cargo. Ellos son los de reputación. Y él está contraponiendo aquí a los fariseos que de la misma manera quieren ser algo, presumen de ser algo. Y entonces dice, lo que eran nada me importa. No me importa si fueron pescadores. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación no me dijeron nada nuevo, no me enseñaron nada, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los que no estaban circuncidados. Este es un modismo para decir a los gentiles, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Este es un modismo para decir a los de la nación israelita, judíos propiamente de raza. Entonces, según Pablo, creerse algo sin ser nada es clamar una autoridad por sobre los propios emisarios. Y esto, nuevamente, según Pablo, evidencia la motivación de quienes perseguían la circuncisión para salvación, que, repito, es el propósito de que Pablo escribe esta carta para contrarrestar esa herejía. Y por eso siempre es bueno regresar al contexto que hemos venido viendo. Versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivos para gloriarse, solamente con respecto de sí mismo y no con respecto de otro. Es decir, que cuando hacemos algo bueno, es permitido estar contentos, tener un contentamiento, decir, bueno, esto salió bien, pero según el contexto de Pablo, según el contexto de la carta, perdón, entendiendo que la intención farisea era judaizar, y por judaizar, no me canso de repetir, no tiene nada que ver con enseñar los mandamientos de Dios, sino con enseñar las costumbres del judaísmo, las costumbres de los ancestros, que se basaban en algunos mandamientos, pero que eran llevadas a lo extremo y que Jesús había venido a enseñar cuál era la correcta interpretación, y eso lo veremos en un momento. Entonces, estos fariseos judaizantes buscaban gloriarse, buscaban convertir en judíos. Y lo que Pablo está diciendo, no, esto es mucho más allá
esto trasciende mucho más allá de la nación judía. Esto es la simiente de Abraham para ser consecuente con toda la carta. Entonces, estas personas tenían una necesidad de gloria, de presumir. Sin embargo, Pablo dice que uno debe estar contento solamente después de examinar lo que uno hace y no compararse con nadie más. Y entonces ya llegamos al versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Si usted recuerda el versículo 2, ¿verdad? Habíamos dicho, y lo leo nuevamente, lleven las cargas los unos de los otros. Y aquí Pablo está diciendo, cada quien llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya vemos no tanto una presión, sino esta carga ya habla de la doctrina o del entendimiento que cada persona va teniendo de la palabra de Dios. Entonces, sosteniendo el contexto, los fariseos quieren imponer aquí cargas con respecto de la ley oral. Y Pablo nos está hablando en términos doctrinales, diciendo que no podemos gloriarnos de nadie más, porque cada quien llevará su propia carga. La palabra de Dios es una, pero hemos de saber que no todos estamos en el mismo nivel de cumplimiento, ni de entendimiento, ni de conexión, ni de respeto, ni de amor. Hemos de también conectar que muchas veces, aunque leamos una porción muchas veces, Dios tiene que revelarse a nosotros para que esto vaya cobrando sentido. Por eso decimos y sostenemos que estamos hablando de revelación, que estamos hablando de doctrina. Y entonces sucedía que un gentil llegaba a la conversión al Dios de Israel recibiendo a Jesús como su Mesías. Y esta persona era absorbida por la sinagoga. Y cada semana en las sinagogas del primer siglo, en las sinagogas de Pablo, en Galacia, en la sinagoga de Roma, en la sinagoga de Éfeso y así todas las ciudades que después se les llamó iglesia, pero que en el primer siglo eran sinagogas, ellos leían la mismísima porción cada semana. Y el gentil iba poco a poco siendo instruido y la palabra de Dios iba haciendo mella en él, iba provocando una transformación. Esa es la carga de la que Pablo está hablando. Y esta palabra carga me recuerda las palabras de nuestro Mesías, quien enseñó en Mateo capítulo 11, y vamos a ir para allá, entiendo que es el versículo 29, vamos a tomar la lectura desde el versículo 29, dicen, y léalo conmigo porque tiene mucho sentido, y la palabra carga de aquí es la mismísima que Pablo usó. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si usted lee el contexto, Jesús está hablando exactamente después de una discusión de interpretación, cómo los fariseos lo interpretaban y cómo él lo interpretaba. Dice, la forma de interpretar mía, mi yugo, mi doctrina es lo que quiere decir la palabra yugo, es fácil y mi carga es ligera. ¿En qué sentido es ligera? ¿Que no pesa nada? No. Es ligera en el sentido de que él, como venía a llenar la ley de Dios, la Torah de Dios, le daba la correcta interpretación de tal manera que guardarla, como Jesús decía, se volvía en un deleite, se volvía un placer. Su interpretación doctrinal de la Torah, entonces, era fácil y traía descanso a la vida y traía bendición a la vida, y era algo que ellos podían de alguna manera disfrutar, entender, conectar y estar pues con toda la certeza de que traería los resultados positivos que se deseaban, ¿verdad? Volvemos entonces a
Gálatas, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Vamos, pienso, a hacer un versículo más y yo quiero que me acompañe a leer el versículo 6. Dice, lo leo desde el versículo 5 para seguir con el contexto, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, ¿ve? Porque estábamos hablando de doctrina, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Qué verso tan claro y a la vez cómo ha generado de problemas. Por supuesto que el apóstol Pablo se refiere a una persona, un maestro que compartió la palabra del Señor, ¿verdad? Los que reciben la palabra del Señor han de mostrarse agradecidos con quien está tomándose el tiempo, el esfuerzo de trasladar no cualquier conocimiento, porque el trasladar el conocimiento de la palabra de Dios es el favor más grande que nos pueden hacer, porque alguien toma de lo eterno, de lo incomprensible, lo pone en palabras que podamos conectar y nos lo traslada. Debemos de tener una gratitud con alguien que se toma el esfuerzo de enseñarnos la palabra. Y Pablo, que es un temeroso de la Torá, lo subraya dentro de los términos que la Torá lo manda. Es decir, por un lado, la motivación de quien enseña la palabra de Dios debe ser porque ama a Dios, porque ama al prójimo, no buscando una ganancia personal, sino buscando que el reino de Dios sea avanzado, buscando que la verdadera libertad venga sobre las personas que están escuchando, buscando que Dios de alguna manera se revele, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y la palabra de Dios nos enseña todo, nos enseña a vivir, nos enseña a avanzar, nos enseña cómo comportarnos en este mundo y en el mundo venidero. La palabra de Dios nos habla de cosas eternas, y si usted realmente quiere hacerse un favor, debería de conectarse con la palabra de Dios. Así que el que lo enseña debe hacerlo por amor, no pensando en un dinero o en una ofrenda o en qué pueda recibir de aquella persona a quien se lo da, a quien se lo compartir. Pero, y a pesar de los abusos, también es sabio enseñar que el que recibe debe de entender que está en deuda con quien le enseña. Y la mejor forma de mostrar la gratitud es compartir de una forma voluntaria. Dicho de otra manera, debería de reconocerlo, debería de tener un corazón generoso a quien enseña la palabra. Y esto es importante decirlo porque vivimos en algunos tiempos en un tiempo delicado, pero esto no es nuevo. Si usted ve a Pablo, quizás Pablo lo que está diciendo es, miren, al final del día, la gente que se dedica a enseñar la ley oral, a lo mejor busca tener una ganancia de ustedes. Quizás al final del día es por un tema económico, quizás quieren gloriarse de ustedes y decir, bueno, ya te enseñé esto, ahora cuesta tanto y ponerle de alguna manera algún precio. Esto no es nuevo, esto sigue pues muy vigente en el mundo, ¿verdad? En el sentido de que muchas veces se han dado abusos, no podemos decir que no. Pero lo que Pablo también está enseñando y es que el que la enseña debe tener un corazón puro, pero el que la recibe también debe tener una responsabilidad de agradecimiento a aquel que la comparte con él. Y es muy importante que nosotros nos mostremos de alguna manera dispuestos y abiertos a no cerrar el corazón con las personas que nos bendicen. Tenemos una responsabilidad de
de conectarlo, de decirlo, de manifestarlo. Y seguramente en el primer siglo aquellos que habían llegado y que se procuraban gloriar, lo hacían pensando en la retribución económica. Y yo quiero decir hoy en el siglo XXI que Dios nos libre a nosotros, los que enseñamos la palabra en esta época, en este tiempo, que Dios nos libre a nosotros de tener una actitud de poder sacar algo. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque lo podemos justificar de muchas maneras, pero que Dios nos libre de tener una actitud de ver qué sacamos. Ese al final era el problema del siglo I porque las circuncisiones eran cobradas, ¿verdad? No eran gratuitas. Y hoy en día son mucho más. Y no podemos hacer de la fe un negocio. Eso está claro, por un lado. Pero por el otro lado, también está claro que Pablo está diciendo, mira, lo que te nazca en el corazón, es bueno que lo hagas. Lo que Dios te pone es bueno que lo hagas. Es bueno que aprendas a ser generoso. No hay mejor ofrenda, mejor dádiva que aquella que se da con el que te enseña la palabra. ¿Por qué? Porque no te está enseñando algo, un principio temporal. Al contrario, te está enseñando un principio que va a trascender la eternidad. Esa es la palabra de Dios y que tanto aquellos que enseñamos como aquellos que aprendemos, que lo tengamos claro y que no demos el espacio a tergiversar y a mal usar ninguna de estas cosas y que termine dañando a las personas. Muy bien, vamos a terminar el estudio acá. Vamos a dejarlo. Pero yo quiero hacerle un llamado a su corazón y tengo en mi corazón hacer una oración por algo muy específico. En el versículo 2 leíamos que Pablo dijo que, lo estoy buscando nuevamente, lleven los unos las presiones, los pesos de los otros y cumplan así con la Torá de Cristo, la Torá del Mesías. Así lo cumpliremos, así lo llenaremos de alguna manera con el ser solidarios, el ser empáticos. Y yo quiero tomarme la oportunidad para orar por las situaciones que usted esté enfrentando, las circunstancias que usted esté viviendo en este momento, que le pidamos a nuestro buen Dios. Queremos ser solidarios, queremos ser empáticos. Recordarle a usted que cuando termine esta oración, usted también puede serlo con los demás. Pero antes de ello, si usted está atravesando por alguna situación, por alguna circunstancia difícil, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en sus procesos, vamos a confiar en su palabra, pero sobre todo vamos a confiar en su propósito y pedimos por ello. Padre, gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy hemos estudiado y conectado. Señor, yo quiero orar por aquellas personas del otro lado de la cámara que me ven y que a lo mejor están enfrentando una situación difícil, una circunstancia difícil en sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a reflexionar, primero que nada, a reflexionar en ti, a reflexionar en nuestro pasado, a reflexionar en lo que hemos hecho, en lo que hemos dejado de hacer. Que nos lleves amorosamente y nos conduzcas amorosamente a través del arrepentimiento para que podamos saber cómo conducirnos y cómo vivir de una manera que no traiga déficit a nuestra vida. Y también ayúdanos a pedir perdón y a perdonar cuando sea necesario. Ten misericordia de todos los que hoy lloran,
trayendo gozo. Ten misericordia de los que sufren, trayendo virtud. De los que pasan una presión económica difícil, trayendo sabiduría y provisión. Y de cualquier otra necesidad de cualquier persona que hoy pueda estar viendo este estudio. Ten misericordia, ten favor. Por los méritos de nuestro Redentor Jesús, nuestro Salvador, basado en lo que Él hizo y basado en que Él dijo que si orábamos en su nombre, nuestras oraciones serían respondidas, hemos pedido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, despedimos la transmisión acá. Les esperamos de hoy en 8, en donde estaremos nuevamente llevando un estudio muy interesante y, como le digo, probablemente sea de Pascua, y estaremos viendo ese tema durante 2 semanas y ya pues después regresamos para terminar nuestro tema de Gálatas. Que Dios os bendiga y que pase una buena tarde.